Buenas tardes, muchas gracias y sentaros. A mí es que me gusta presentar de pie. Vale. Ya tengo la costumbre. Muchas gracias, bienvenidos a un nuevo Vida en Martes. Yo soy Mónica y hoy os voy a acompañar en este maravilloso debate, mesa redonda, en la que seguro que llegaremos a conclusiones o no, veremos. Lo mismo salimos con más dudas, espero que no. Sobre un tema que está muy de actualidad, ¿no? Hoy hablamos de todo, controlamos todo a través de las redes sociales, miramos lo que comen los demás, dónde van de vacaciones, pensamos antes de irnos nosotros qué nos recomiendan, qué se ponen, ese bolso, esos zapatos. Pero también pasa con algo un poquitín más delicado, que es la salud. Así que para ver en qué momento, en qué reglas nos movemos, pues vamos a hablar hoy con nuestros expertos, con nuestros invitados, a los que agradezco que nos hayan acompañado hoy. Os recuerdo que tenéis wifi para que podáis tuitear, que esto es muy importante porque las preguntas en este Vida en Martes nos llegan a través de Twitter. En público solo puede preguntar nuestros martianos, a los que damos la bienvenida. Chicos, muchas gracias por acompañarnos. Lucía, Edna, Camino y Enrique nos van a dar también la perspectiva de la gente joven, que no es por llamar a nadie mayor, que no es la idea, pero realmente las nuevas generaciones tienen una perspectiva diferente. Además, en el Vida en Martes estamos acompañados e ilustrados por Enrique Flores, aquí, que nos irá regalando su arte. Veremos, a ver si nos sorprendemos, para bien o para mal, ya veremos. Y, por supuesto, cualquier duda con el hashtag VidaMartes, tuiteáis y nos los hacen llegar para que podamos preguntarle a nuestros expertos. Y ahora sí ya vamos a presentar a nuestros invitados. Vamos a ir por orden de colocación. Clara Jiménez es cofundadora de Maldita.es, conocidísimo, Maldita.es, enhorabuena. Gracias. Periodista, licenciada en Comunicación Audiovisual, con 9 años de experiencia profesional en La Sexta, primero en los servicios informativos y después en diferentes programas de la cadena. Formaste parte del equipo del Objetivo de Ana Pastor hasta 2018 y actualmente, además, colaboras con Onda Cero, Radio Nacional de España, Telemadrid y Televisión Española. Vamos, que no te queda nada, prácticamente. Y además trabajas con Maldita.es, que tenéis muchísimo trabajo. Y además, muy relacionado con lo que hablamos hoy. Muy relacionado, sí, con los bulos que nos intentan colar. Los influencers y no solo otros. Y no solo los influencers. Los influencers, los políticos. Siguiendo a Clara, tenemos a Francisco José Ojuelos, abogado en ejercicio desde 2002, especializado en Derecho Alimentario a raíz de su trabajo para colectivos profesionales de dietistas nutricionistas. En el 2014 publicó El marco legal de la profesión de dietista nutricionista y en el 2018 El derecho de la nutrición, un libro maravilloso que os recomiendo a todos. Tiene un blog que enfocó desde el inicio al derecho procesal y la litigación y en el que trata cuestiones jurídicas diversas y ha publicado en revistas y medios de prestigio artículos de trabajo y trabajos en relación al derecho alimentario, de la salud y de la infancia. Además, colaboras en el programa Ser Consumidor de la cadena Ser. Y también tratas este tema de los influencers en relación a la salud, a la nutrición, mucho también. Sí, es cierto, sobre todo en relación a la nutrición y a la alimentación y en general a todo lo relacionado con la salud. Y por último, pero no menos importante, Guillermo, por favor. Guillermo Melgar, que su tweet te conocemos como Farma Enfurecida. Es así. Qué remedio. Nos esperábamos a una mujer enfurecida, pero bueno. Podría ser peor. Farma Enfurecida en Twitter y en Instagram.
Es farmacéutico comunitario y autor del libro Esta farmacia es una cruz, que también os recomiendo mucho, muy divertido. Administra las cuentas de Farmacia Enfurecida, desde las que trata de acercar en tono de humor información sanitaria a todos los públicos. Y que tengo que decir que desde las que has enfurecido a mucha gente. La he liado un poco parda, la Esto verdad. es un chiste muy malo, sí, pero es que era necesario. Un poquito. ¿Por qué has enfurecido a tanta gente, Guillermo? Pues todo lo de las influencers y se han molestado algunas, se han cabreado, pero a base de bien, además. Y bueno. De hecho, te conocemos básicamente porque empezaste a señalar. Eso está feo, señalar está feo, Guillermo. Pero, es verdad. No soy tampoco un santo yo, pero sí empecé con el asunto. Puede ser que alguien vaya detrás de ti, una influencer, diciendo Guillermo, Guillermo. Por eso yo detrás de ellas, por adelantarme. A Guillermo lo conocimos por sus hilos en Twitter y en Instagram. Bueno, pues llamándonos la atención, diciendo cuidado, porque nos estamos encontrando casos en Instagram y en redes sociales, en YouTube, de mujeres, en este caso eran mujeres, pero podrían ser hombres, da igual, no va por el sexo, recomendando el uso de toallitas Eridosis se llaman. Bueno, no quería yo darle Bueno, da igual, si están por todos lados ya. Los han subido a todas partes ya. Recomendándolas para un uso estético, para salir bien guapas en la foto, ¿no? Así fue. Y de ahí hasta aquí. Y aquí hemos llegado, sí. Así ha sido. Bueno, antes de ir avanzando, me gustaría preguntaros a los tres una pregunta que yo creo que es muy importante, que es poner en contexto de qué hablamos cuando hablamos de influencers. Porque es un término que se ha puesto muy de moda y a lo mejor no todo el mundo tiene la misma noción, ¿no? ¿Qué significa ser influencer? Bueno, yo creo que siempre que pensamos en influencers pensamos en alguien que básicamente hace publicidad a través de un canal en una red social y por el cual ingresa dinero, pero yo creo que nos tenemos que alejar un poco de ese término, sobre todo porque ese para mí no es el más peligroso cuando se hace con poca responsabilidad. Me parece que es mucho más peligroso tener un influencer que está recomendando que no vacunes a tus hijos o que bebas lejía de lujo, o un influencer que está recomendando que votes a tal o cual partido, enseñándote una serie de información que es falsa y que genera discurso de odio. Creo que eso también son influencers, es gente que con la democratización de la información en la era de Internet también se ha democratizado el acceso, no solamente nuestro a la hora de leer 70 periódicos al día, sino también de la gente a la hora de transmitir. Y si bien hay que proteger la libertad de expresión al máximo, también hay que ser muy responsable cuando le llegamos a mucha gente y también hay que ser responsable como consumidor a la hora de recibir esos mensajes y saber discernir entre los que nos están intentando levantar la camisa y los que realmente nos están contando algo que es valorable para nuestra vida. Y además poniendo en riesgo nuestra vida, sobre todo pues cuando estamos hablando en concreto sobre salud, que es que nos jugamos mucho. Fran. Yo, por añadir el puntito jurídico a lo que ella acaba de decir, diría que el influencer es aquella persona que es capaz de cambiar, de hacer cambiar nuestro comportamiento a raíz de una difusión pública de la naturaleza que sea, ¿no? Puede ser a pequeña escala o puede ser a gran escala. Evidentemente el influencer en lenguaje común pues es capaz de llegar a un gran número de personas, ¿no? Pero desde el punto de vista jurídico yo creo que cualquier persona que sea capaz de hacer una recomendación digamos desde la autoridad aparente pues puede introducir un matiz interesante que luego veremos, si tenemos ocasión, que está en la normativa, ¿no? Porque la mera información en principio sería suficiente para que esta figura tuviera relevancia. Con la normativa hemos topado. Normativa que solo sabes tú, prácticamente. Pero que tenemos un gran desconocimiento, no solo sanitario, sino también legal. Y también influye mucho en lo que vamos a hablar hoy, ¿no? La legalidad. Guillermo. Bueno, yo creo que un influencer en términos laborales sería una persona que vive de eso, de publicitar en redes sociales. Vive de. Sí, viven de, ya está. Pero luego hay otra definición a nivel de red social de influencer que creo que es más cercana, que es que una persona que aprovechándose de su gran número de seguidores modifica desde ahí los hábitos de consumo o los hábitos de vida del resto de las personas, de sus seguidores, que confían en alguna forma en él. Es decir, tiene un enganche, una relación con ellos y es capaz de modificar según lo que quiere.
yo creo. Vosotros también sois influencers, en realidad. De nuestra casa. ¿No? Los tres sois tres figuras con un número X de seguidores. Habría que ver si tenemos un número concreto a partir del cual eres seguidores, ¿no? Como los 10K en Instagram, o qué relevancia pueden llegar a tener, ¿no? ¿Dónde se pone el límite de los seguidores? Pero vosotros también influís. Lo que pasa que hoy estamos hablando aquí de los influencers entendiendo como algo negativo. Pero yo, o sea, no diría que sea solamente como... O sea, no necesariamente es negativo. Yo creo que hay influencers ahí fuera que hacen cosas maravillosas. Yo soy periodista y creo que hay una diferencia entre alguien... Hombre, claro. Es decir, Pero yo he estudiado una carrera, me he dedicado a esto y me he profesionalizado en esto y tengo además un código deontológico y ético por el cual hago lo que hago y comunico lo que comunico, que no necesariamente tiene que tener un influencer, ni siquiera un buen influencer que lo que le cuente a la sociedad sea muy bueno para ella y les esté formando. Me imagino, o sea, no me acuerdo ahora mismo del nombre, pero un influencer que te cuente la historia del arte. Es maravilloso. Un tío que te cuenta bien o una tía que te cuenta bien la historia del arte, que te lo transmite y que te hace sentirlo. Pero no es un periodista. ¿Necesitamos un colegio de influencers? O sea, con un código ético de influencers. Yo creo que sí, una normativa fija, unos mandamientos del influencer y para adelante con ello. Si alguien se anima a montarlo, a los que nos están viendo detrás del streaming, les estamos dando ideas. En Estados Unidos y en algunos países del norte de Europa, a los youtubers se les está empezando a formar en fact-checking, precisamente para que no retransmitan esa desinformación que circula. Se ha hecho, en Estados Unidos creo que lo ha hecho PolitiFact hasta ahora con MediaWise, y en Alemania y en Francia ha habido algunos proyectos pilotos. Yo creo que eso es importante. Los influencers tienen una responsabilidad para con la sociedad. La tienen, la quieran o no. Si quieren el dinero de los anuncios, tienen que tener la responsabilidad y probablemente también la responsabilidad legal. Claro, esa es la siguiente. Y a lo mejor tienen que aprender a tenerla y aprender a construirla. Claro, pues ya no es tan sencillo como ponerse delante de la cámara y decir, qué rico este vaso de agua maravillosa. ¿Por qué tendrán responsabilidad legal? Hay responsabilidad legal. En el ámbito, sobre todo del medicamento, hay una responsabilidad legal bastante clara, que además no está condicionada por nada. Porque en otros ámbitos, cuando hablamos de algo que es de fuera del medicamento, en principio los tribunales manejan un concepto de consumidor que requiere que como consumidores nos impliquemos bastante en entender qué es eso que se nos está vendiendo. Es decir, el concepto de consumidor que manejan los tribunales es el consumidor razonablemente atento y perspicaz. Esto me encanta. Esto, atención, razonablemente atento y perspicaz. Atento y perspicaz. Y hay un profesor de Derecho Alimentario que se llama Luis González Baqué, que tiene una monografía estupenda sobre el consumidor, el concepto de consumidor que manejan los tribunales, que viene a decir que ese concepto implica que como consumidores tenemos que, por ejemplo, leer todas las indicaciones de un producto. Pero en el ámbito del medicamento esto no pasa. La normativa es bastante más completa y se entiende que cualquier comunicación o información, en principio, tanto de medicamentos que son de prescripción médica como medicamentos que son OTC, es decir, los de no de prescripción, que en principio no se puede dar esta información porque esto constituiría de por sí ya una infracción con independencia de que el consumidor sea engañado o no sea engañado. Por lo tanto, tenemos una buena normativa. Lo que pasa es que no se está aplicando. No se cumple. No se está aplicando. Yo creo que se va a empezar a aplicar a partir de ahora y a partir de todo el revuelo, de lo que se ha organizado y demás. Espero que sí, que se empiece a cumplir un poco más. Lo que se está organizando. Vamos contigo, Guillermo, ¿por qué? ¿Por qué lanzas la llamada? ¿Por qué se empieza a montar este revuelo? ¿Qué problema hay? ¿Qué problema hay si una muchacha se pone delante de Instagram y dice, mira qué bien me queda el rostro, bueno, pues, que me ha quitado el acné con esto? Chicas, si lo hago por vosotras. Aparte del tema legal que ha comentado él, que en realidad es amor a su comunidad.
Bueno, es como generosidad. Se informarían antes si la quisiesen tanto. Hombre, es un problema de salud pública, yo creo. Esos vídeos lo ven gente, especialmente chicas muy jóvenes, que pueden a lo mejor conseguir esos medicamentos por A, por B o por C, lo van a aplicar sin ningún tipo de conocimiento, y esos medicamentos tienen efectos secundarios como todos. Yo creo que el problema empieza ahí, en darse cuenta, no, que como sociedad hemos banalizado mucho lo que es el medicamento, lo utilizamos para todo, lo recomendamos entre todos, pero claro, es que es una persona con 100.000 o 1 millón de seguidores recomienda un medicamento y le hacen caso el 1%, aparte de saturar las consultas médicas, que ya de por sí esto es un problema grave en este país, pero por lo menos en mi ciudad es grave, aparte de eso puede acabar con una de estas personas en el hospital. Imagínate una reacción alérgica, o imagínate una reacción adversa a cualquier medicamento, por mínimo que sea el riesgo, hay un riesgo siempre. Y el hecho de que esto no venga prescrito por un médico o indicado por un médico, sino por una influencer que no conoce a su público de nada y que está recomendando, cosa que es nefasta, al público mayoritario un medicamento, aparte de ilegal, esto puede acabar con con un problema de salud pública considerable. Sí. Claro. Además que implica que se esté dando un uso que no era el uso primario, porque en el caso concreto de las toallitas no se usaban para eso, ¿no? Se usan en parte, pero se usan, por ejemplo, de cara al acné, pero un acné diagnosticado, con un acné que está provocado por un microorganismo determinado, y estas chicas las están recomendando pues cuando sale una espinilla, cuando no sé qué, y ese no es el objetivo inicial de esas toallitas ni de lejos. O sea, está hecho para un caso un poco más, digamos, grave, o que esté diagnosticado por lo menos como tal, no para una cosa puntual que te sale a ti. Lo que pasa es que se extendió ese uso y estas chicas pues hacen voz o eco de ese uso que está mal. Claro, Fran, en este caso están recomendando, se supone que no llevan comisión, no lo están vendiendo ellas, simplemente están comentando generosamente a su comunidad, que quieren un montón, que las quieren mucho y quieren hacerles el favor de compartirle algo que para ellas les ha hecho felices, ¿vale? ¿Qué delito han cometido? No es un delito, entiendo yo en principio que no es un delito, pero sí podría ser una infracción muy grave del Real Decreto Legislativo 1/2015, que en relación a lo que él decía también está previsto no solo para proteger la salud pública, sino también para fomentar un uso racional del medicamento. Y esto es así porque, como decía antes, la normativa es muy estricta en el sentido de que cualquier información, cualquier oferta de información se considera publicidad a efectos de normativa de publicidad de medicamentos. Y hay una sentencia bastante conocida del año 2007 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, de la Unión Europea hoy, que enjuiciaba un caso de un ciudadano danés que era periodista y él preparó el dossier comunicativo de un medicamento en concreto. Y este señor, era un medicamento que estaba basado en polvos de escaramujo o algo así, un medicamento pretendidamente natural. Este señor vio como la empresa para la que él trabajaba perdía la autorización de comercialización en Dinamarca. Y en su blog publicó una noticia diciendo: esto funciona para esto, esto y esto, y además se puede comprar en Noruega y se puede comprar en Suecia. Y lo procesaron por vía penal. Los juzgados daneses lo procesaron por vía penal y el juzgado danés en concreto le preguntó al Tribunal de Justicia, en una cuestión prejudicial, si eso que estaba haciendo este señor, que no se había podido demostrar si él estaba cobrando, si tenía una relación de dependencia, una relación laboral, es decir, el tribunal consideraba que la relación de este señor era de total independencia respecto al laboratorio. Pues respondió a la cuestión prejudicial diciendo que daba exactamente igual. Da exactamente igual que tengas vinculación, que no tengas vinculación, que seas independiente, que hayas cobrado, que no hayas cobrado. No se puede hacer información pública de medicamentos porque esto, pues, es un riesgo para la salud pública y por lo tanto la normativa entiende que es una infracción. Y además entiende que no es una infracción leve ni grave, sino muy grave, que está sancionada en España con desde 90.000 euros hasta 1 millón de euros de sanción. O sea... Como pente a casa. No es moco de pavo. Puedo dar la referencia a la sentencia por si alguien tiene interés. Es la sentencia Frede Damgaard, es muy conocida y bueno, ahí está. No es que yo me la invente, es que está ahí. Cuidado con lo que ponemos en los blogs. Llega una receta de 90.000 euros y madre mía, Claro, pero en España no hemos tenido ningún caso. Es decir, se ha empezado a escuchar más sobre este tema, pero no ha habido
hasta ahora no se ha tomado ninguna medida concreta, ¿no? Que yo sepa, no. Sanidad dio un toque, creo, a plataformas de Google, YouTube, para que borrase los vídeos. Google dijo que vale, que ok, pero que le pasásemos los links. Sí, que Sanidad les tenemos que ayudar, ¿no? Sanidad nos dijo a los sanitarios que les mandásemos los links, o sea que estamos un poco ahí todavía en la misma, a saber qué hacemos. Claro, necesitan es como si la plataforma necesitase un sistema de verificación, ¿no? Un poco lo que hacéis vosotros. ¿Necesitáis también asesorar a las plataformas? Bueno, de hecho lo hacemos ya. Con Google estamos trabajando en ver la manera, junto con otros verificadores a nivel mundial, de cómo implementamos ese sistema de verificación que ya existe con las afirmaciones, implementarlo también para imágenes y vídeos. Tengo que decir que efectivamente lo que encuentras a día de hoy con Google es mándame el link y veo qué puedo hacer, que es muy poco escalable, sobre todo para la cantidad de vídeos que se suben al día a YouTube. Sin embargo, yo creo que hay otras plataformas que sí que están haciendo cosas. Hay una en concreto a la que podríamos criticar por 400 millones de cosas, pero que en esto han dado con una tecla que funciona, que es Facebook. Nosotros, al igual que otros 70 medios de comunicación en todo el mundo, verificamos contenidos dentro de la plataforma de Facebook y eso tiene un impacto real. Hemos conseguido que contenidos, por ejemplo, de Josep Pamiés, no sé si le conocéis, es un señor que dice que hay que beber agua directamente del mar o lejía de lujo, bueno, estas cosas tan interesantes. O tratarse los cánceres con hierbas o... Y que no recomendamos en absoluto. Sí, no os voy a decir cómo se llama su página web. Bueno, que sus contenidos pierdan en un 80% la visibilidad que tenían, que además les salte un aviso a todas las personas que han interaccionado con esos contenidos que son falsos, diciéndole, oye, un verificador independiente dice que este contenido es falso y aquí están las pruebas, para que la gente que todavía no está ya enganchadísima al tema no caiga. Y tercera, le impide monetizar. Y esto parece poca cosa, pero es súper importante. Si una persona no puede meter dinero en su página de Facebook para que la gente que no le conoce le vea, esa persona no hace crecer su comunidad. Y si una persona no hace crecer su comunidad, es menos gente a la que llegan y menos influencer cada vez. Y eso yo creo que es una tecla en la que Facebook ha encontrado la manera de entrarle a los bulos y a la desinformación en general y concretamente a esta que es tan peligrosa, ¿no? A la que tiene que ver con salud. Creo que tenemos un verdadero problema y es un poco lo que vosotros apuntabais en YouTube y hay que encontrar una manera de entrar ahí. No solamente por la gente que recomienda efectivamente o que hace publicidad de medicamentos que requerirían receta, por cosas que van, o sea, por la gente que recomienda que no le des vacunas a tus hijos o que no les vacunes, o por la gente que recomienda que no te trates el cáncer, o por un millón de cosas que nosotros nos encontramos en el día a día y que son peligrosísimas. Son súper fáciles de encontrar. O sea, Sí. Y además, tal y como están montados los algoritmos, y eso es otra cosa que tienen que empezar a cambiar las plataformas, se crea un efecto burbuja en el que tú te retroalimentas. Si tú has visto un vídeo de antivacunas, el siguiente es de antivacunas. Es así. Ahora, eso creo que lo están empezando a cambiar porque han visto que además había generado un efecto muy alarmista, pero... Bueno, sí, tenemos ahí un poco aires de esperanza de que vaya cambiando, pero por ejemplo Instagram pues es pasto libre de... Bueno, Instagram entra en el acuerdo de Facebook, acaba de entrar hace exactamente un mes. Claro que son maricos, ¿no? Sí. Mira, a mí hay uno que me preocupa mucho más y para el que no tenemos ningún tipo de solución a día de hoy, que es WhatsApp. El 36% de la población española consume información a través de WhatsApp, información de todo tipo y desinformación de todo tipo. Y donde además los influencers somos todos. Exacto. Donde los influencers son gente que tú siempre te crees porque es tu madre, es tu hermana. Oye, no comas más aguacate, que es malísimo. Bueno, si es tu tía de no sé dónde, esa ya sabes que va a ser, que es un bulo seguro. Pero es verdad que en WhatsApp la responsabilidad es nuestra. Es muy fácil decir, no, hay los influencers, qué malos son. Pero claro, es que por WhatsApp circula todo, en los grupos de padres, cuando circulan esos bulos, ¿no? Los grupos de padres habría que prohibirlos. ¿Podemos hacer algo para eso, por favor? Si nuestro abogado de cabecera tiene alguna ley que podamos aplicar a esto, pues lo podemos hacer, pero si no, tenemos que aguantarnos. Bueno, tienes mucha razón con eso de que todos tenemos que ser responsables. Yo creo que las plataformas tienen una parte de responsabilidad, los influencers, por supuesto, tienen una parte de responsabilidad,
responsabilidad y tienen que empezar a ser conscientes, sobre todo los que efectivamente quieren vivir de esto. O sea, las chavalas que tienen 20 años y que tienen 5 millones de seguidores tienen que pensar que tienen una responsabilidad social porque tienen un altavoz en la boca todo el rato. Y eso lo tienen que asumir, y con 20 años es jorobado asumirlo, pero tenemos que empezar como sociedad a exigirles a ellas y a sus representantes, que por algo los tienen, que lo asuman. Pero luego, en todo eso, nosotros como personitas tenemos que ser los primeros que no le demos crédito a... ¿Cómo se llama la ponencia? Consulte a su médico y no a su influencer. La primera en la frente. La segunda, no compartir todo eso que nos llega y que nos parece súper llamativo, que nos... Oye, si no estamos seguros de que sea real, no lo compartamos, porque efectivamente nosotros somos parte del problema y por lo tanto de la solución. Vamos a ver cómo lleva Enrique. Me da un poco de miedo, no sé, ¿no? ¿Qué tal van las ilustraciones? Más o menos, ¿se puede ver algo? ¿Sí? ¿Dónde? Ay, por aquí. Oh, Toma. qué elegante, Guillermo. Ya te digo. Influencer. Ah, muy bien, muy bien. Estoy aleccionándoos. Muy bien. Muy bien. Me gustan. Están quedando bastante bien. No sé si nuestros martianos tenéis por ahora alguna cuestión, algún comentario, alguna duda. ¿Sois influencers vosotros? No. Bueno, buenas tardes, yo soy Edna y tenía una pregunta para vosotros, y es que ¿se puede considerar que las recomendaciones de medicamentos por parte de influencers es algo comparable a movimientos desinformativos como los antivacunas? Al fin y al cabo es una forma de información que es incorrecta, por lo general, y que incita a una conducta que es a nivel sanitario una negligencia, o un mal uso del medicamento o un no uso, en el caso de las vacunas. Entonces yo creo que es más o menos comparable. La diferencia es que, por ejemplo, el movimiento antivacunas es un movimiento como tal, o sea, hay una serie de bulos de gente que se retroalimentan entre ellos, y estos son casos más sueltos, yo creo. Yo hay un ejemplo que me gusta mucho poner de las influencers, porque yo no paraba de verlo en Instagram. Yo sigo a varias influencers a las que les saco 10 años para fijarme un poco en por dónde van los tiros en vuestra generación. Y una cosa que me sorprendió mucho y que igual vosotros habéis visto y otros aquí que a lo mejor no, es lo de la recomendación del mano de santo. ¿Sabéis lo que es eso? Bueno, todas las navidades las influencers de todo tipo, desde influencer Mario Vaquerizo a influencer María Pombo, Dulceida, se han dedicado a hablar de cómo las resacas navideñas se las han curado con una cosa que se llama mano de santo. Ah. Que son unas sales que disuelves así en agua y, bueno, pues como si te levantas por la mañana y te tomas 4 piezas de fruta, un zumo de naranja. Claro. Y sí, te sientes un poco mejor, pero la resaca no la cura nada. Y parece una tontería, pero por un lado, hacerle a la gente gastarse 5 euros una cosa que realmente no cura la resaca es un poco absurdo. Y es un poco absurdo para nosotros comprarlo. Pero segundo, le estás diciendo a la gente que se puede poner hasta aquí de alcohol y que al día siguiente se toma unos polvitos y todo bien. Claro, porque es que además ahí entra ya no solo la recomendación de productos, sean los que sean, medicamentos, de prescripción, no prescripción, sino el estilo de vida. Claro, es que ya entramos en qué valores que están influyendo, ¿no? Qué valores están enviando a su comunidad y que está muy relacionado con la salud, porque al final el consumo de alcohol es pues muy, muy negativo. Y que su comunidad además muchas veces es menor de edad. Otra de las cosas que a mí me alucina, que por ejemplo, pues, o sea, digo Dulceida y podría decir cualquier otra, pero es la que se me viene a la cabeza porque me acuerdo. Una de las cosas que promocionó en su cumpleaños eran unos cigarrillos electrónicos. Tendríamos que ver la media de edad bueno, son Estados de los Unidos, seguidores de Dulceida. Claro. Pero probablemente muchos no pueden fumar cigarrillos electrónicos. Una fiesta de cumpleaños, por cierto, que era una fiesta de influencers disfrazados de princesas Disney. Que se pegaron, me acuerdo, ¿no? Se pegaron. Ese es el momento salseo. Salseo total. No quería yo entrar en eso, pero sí. Yo sí. No diremos que lo habíamos visto. Pero que el vapeo, por ejemplo, es un problema de salud que nos llega de Estados Unidos, donde allí ya está teniendo mucho más peso. Y aquí, Fran, me interesa mucho tu opinión. ¿Qué pasa con la recomendación de productos alcohólicos
¿Y del tabaco? La publicidad del tabaco está prohibida. Así literalmente, y hace poco he tenido ocasión de leer una sentencia a raíz de un pleito entre dos tabacaleras, porque es uno de los principales problemas que tenemos con la publicidad ilícita, y es que la publicidad ilícita, el legislador español la ha considerado siempre una cuestión de índole sobre todo privada más que pública. Y de hecho, las acciones contra la publicidad ilícita no están en la Ley General de Publicidad, están en la Ley de Competencia Desleal. El legislador ha entendido que la publicidad ilícita es una cuestión que afecta sobre todo a la libre competencia entre empresas. Entonces, en un pleito entre tabacaleras, lo que se enjuiciaba era la publicidad de un dispositivo que no combustiona el tabaco, sino que lo calienta. Y esta publicidad ha sido declarada ilegal. Muchas de las cosas que se publicitan en realidad están prohibidas. O sea, todos estos métodos alternativos a las recomendaciones terapéuticas ordinarias, el adelgazamiento, los tratamientos contra el cáncer, contra enfermedades no transmisibles, todo esto está prohibido por un Real Decreto que es el 1907 del año 96, un Real Decreto que ya tiene tiempo, pero que la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición, que es del año 2011, digamos de alguna manera rehabilitó y lo incorporó a su regulación de la publicidad de alimentos y de complementos alimenticios y de todas estas cosas. Entonces, tenemos una norma que se aplica muy poco, que el Ministerio, si nos estáis escuchando, Ministerio, poneros las pilas. El Ministerio debería empezar a hacer algo porque realmente es una herramienta fantástica, porque muchas de estas prácticas las declara prohibidas en el artículo 4. Entonces, tenemos muchísima publicidad ilícita que el Estado deja vagar ahí a sus anchas porque se entiende, sobre todo, que es una cuestión privada entre empresas. Es decir, que Instagram, todos pues, Instagramers, influencers, youtubers que están anunciándolo o no anunciándolo, sino informando sobre ello, porque no, a lo mejor no es un anuncio como tal, pero sí comentan, pues es que me estoy tomando esto, o salen bebiendo. Eso, en teoría, estaría prohibido. Si el contenido es ilegal, la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, en el artículo 16, establece que la plataforma que aloja ese contenido... O sea, sanciona a Instagram, no sanciona a la personita. No sanciona. En realidad no es que sancione, porque además el Real Decreto 1907 tampoco tiene un catálogo de infracciones y sanciones. Es una norma que está pensada para que la Administración haga primero un requerimiento y si se incumple por parte del anunciante, entonces ya sí que se comete una infracción. Pero si el contenido se entiende que es ilegal y el Ministerio le hace una comunicación a una plataforma en la que se aloja ese contenido y le dice que sepa usted que este contenido es ilegal, a partir de ese momento, si no se retira la información, sí entramos en el ámbito de la infracción. Y hay un sistema nuevo que acaba de implantar hace poco la Agencia Española de Protección de Datos, que es el canal de denuncias prioritarias, que está funcionando genial. El otro día escuché una entrevista a la directora de la Agencia Española de Protección de Datos diciendo que todas las órdenes de retirada de contenidos por el canal prioritario, todas habían sido aceptadas por las empresas. Es decir, que cuando la Agencia Española de Protección de Datos le ha dicho a una plataforma, esto lo tiene usted que retirar, se cumple. Sé que es más una cuestión, creo, es mi opinión, de voluntad política y de que el Ministerio empiece a ser un poco riguroso con estas cosas, como lo de los antivacunas, igual. Lo de los antivacunas es una cuestión que aparentemente no tiene relevancia legal. Pero yo creo que sí, porque en el momento en que tú estás promocionando un sistema o un método que sea paralelo al propio de la normativa de medicamentos y productos sanitarios y a la normativa sanitaria, ya ahí se puede actuar, se puede hacer algo y decir, oiga, deje usted de hacer promoción de esto, porque al final están ganando dinero, que es la cuestión, ¿no? Entiendo, con el tráfico de visitas, no sé. Sí, claro, aquí gratis gana todo el mundo. Nada. Aunque se diga que sí, que es por ayudar al mundo y tal, no. Siempre hay dinero detrás. O sea, que en teoría está bastante regulado. O sea, es decir, el marco está. Lo que pasa es que nadie hace caso. Yo no sé si está bastante regulado o no. Lo que sé es que con las herramientas que tenemos podemos hacer 100 veces más de lo que hacemos. Esto sí que lo creo. Podemos probar a ver si funciona. Lo que pasa es que yo creo que no se está haciendo nada. Se está haciendo muy poco.
¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Perdón, que me interesa mucho este tema. Pero eso, el problema no es que no es escalable. O sea, si ahora aquí le pidiéramos a Instagram, dame una lista de todos los influencers con impactos en España que tienes en tu red, nos saldrían, yo diría, cientos de miles. Y si no conseguimos que los algoritmos sean capaces de controlar cuando esas ilegalidades se cumplen, y eso significaría además tocar los algoritmos adecuadamente para la ley de cada país, es totalmente incontrolable. Yo cada día descubro un influencer nuevo que resulta que tiene 3 millones de seguidores y que yo no sabía ni que existía. Sí, es muy difícil. Lo que pasa es que a mí no me consta que se esté haciendo nada. Entonces, si que no se está intentando. A mí no me consta. Si tú identificas a una persona que está, por ejemplo, el caso del MMS, está promoviendo un sistema para curar una enfermedad que es incurable, eso está prohibido por la norma. Tiene 100.000 seguidores. Yo le hago un requerimiento y además le digo a la plataforma, oiga, que sepa usted que este contenido es ilegal y en virtud del artículo 16 de la Ley de Sociedad de Servicios de la Información y Comercio Electrónico, tiene usted que retirarlo. Vamos a hacerlo, vamos a probar a hacer este requerimiento y a ver qué es lo que pasa. A mí no me consta que se esté haciendo esto. Y el Real Decreto 1907 yo no lo he visto, o sea, lo veo muy poco, y donde lo veo es en pleitos en los que una asociación de defensa del consumidor o la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia le pone un pleito a una empresa privada, pero no veo que se esté requiriendo de cumplimiento de este Real Decreto, o a mí no me consta. Busco sentencias y tampoco es que las encuentre, las hay antiguas y muy pocas. Se está empezando a mover el tema en cuanto a publicidad e influencers para que se declare, ¿no? Cuando se trata de publicidad cobrada o pactada, que se indique en las publicaciones, pero no tanto ya relacionado con salud, sino a publicidad en sí. Pero sí que ahí se va viendo, por ese lado sí que se ven movimientos en cuanto a los influencers en sí, pero ya no por el contenido de la publicidad que estés haciendo, que también debería ser el motivo de esa consulta, sino por el hecho de que estás llevándote dinerito y que ya, independientemente de que lo declares o no, que lo tienes que declarar, ya vendrá Hacienda a pedírtelo, se lo tienes que decir a tu audiencia, ¿no? Por ética, supongo. ¿verdad? Por ética y por... Sí, pues en otros países anglosajones sí que se está exigiendo más. Aquí en España, en teoría, se obliga a ello, pero nadie lo hace. Guillermo, a mí me gustaría saber, desde el mundo sanitario, ¿qué creéis que ha pasado? ¿Por qué se está completando, o qué agujeros se está completando para que vuestra posición de influencers en cuanto a salud la complete gente que no tiene formación sanitaria, o incluso peor, cuando la tiene? Hombre, no creemos que haya pasado nada, simplemente esas personas que les cae un medicamento en las manos y lo promocionan como si fuese una crema, un hidratante, vamos, me refiero. Sí, pero no tenéis 8 millones de... No veo canales de farmacia. Mira, tienes un reto. Realmente sí que estamos muchos, entre comillas, divulgando sanidad y divulgando temas de farmacia, intentando contrarrestar toda esta información, y queremos pensar, a lo mejor un poco de manera ilusa, que entre todos llegamos a una audiencia amplia y que nuestra audiencia pues está informada, y que cuando ve un influencer recomendando medicamentos no le hace caso o le da un toque de atención. Es decir, estamos haciendo una cuestión de educación sanitaria para contrarrestar todo esto que está pasando. Por otro lado, creo que en parte esta polémica que ha habido, en parte, ha sido buena precisamente porque estamos concienciando a la gente, uno, de que recomendar medicamentos está mal, si no tienes ni idea, y dos, por otro lado, que estamos haciendo un ejercicio de educación sanitaria, que a la cual los influencers, entre comillas, que no nos gusta este nombre, divulgadores de ciencias, de farmacia, al final, sanitarios, lo que quieras, estamos educando también a esos seguidores que tenemos en común con estas influencers para que no les hagan ni caso. Porque una cosa es hacer caso a una Dulceida, que siempre la ponemos de ejemplo, ¿no? O a María Pombo, por supuesto. En un tema de moda, o en un tema de tendencia, de lo que hable esta gente, no tengo ni idea, o de restaurantes y otra cosa. Sí, o de derechos LGTBI, si en realidad aportan mucho a la discusión y a lo que escuchan nuestros jóvenes. Hacen cosas muy buenas, como Fiestas las que se pegan, por ejemplo, las que hemos hablado antes. Pero, bueno, sí que hacen campañas positivas, me refiero. Hombre, maravilloso la fiesta. Pero claro, también hay que tener educada a la población para que cuando vengan este tipo de comportamientos, hablando de sanidad o de dietas que meten mucho la pata, o de productos, complementos alimenticios o estas cosas, que la población sepa decir, este no es el medio adecuado para obtener información. Y yo creo que es importante porque por lo menos la gente con este tema de las influencers ha puesto un poco la alarma, en el sentido de que cuando ve ya a una de estas personas recomendando algo, ya dice, espérate, que a lo mejor esto no es una fuente fiable de información. Como decías tú del hermano de santo de la resaca,
para la resaca. Yo creo que a día de hoy ya ven eso la gente y dice, espérate un momento que a lo mejor esta está recomendándonos algo y no es tan bueno como parece. Pero lo de Hermano Santo, esto sí que no me había enterado. ¿Pero era campaña publicitaria o era todo casualidad? Estaban en una casa en Baqueira con un roll-up de 2 metros de alto que decía Mano de Santo. Yo diría que aquello estaba apagado. Sí, tiene toda la pinta. Era sutil. Era sutil. Estaba toda una fiesta con un roll-up. Mira, no lo había visto, ¿no? Amigos martianos, ¿preguntas por allí? Sí, hola. Mi pregunta es que desde vuestro punto de vista, si el gobierno debería fomentar más tomar medidas en YouTube o Instagram que tal vez son difíciles de escalar, o deberían trabajar en concienciar a la población sobre la automedicación. Yo creo que un poco las dos cosas, ¿no? Para empezar, creo que sería interesante, por ejemplo, una asignatura de educación sanitaria o de educación tanto engloba la nutrición, medicamentos, primeros auxilios y demás en los institutos, porque es la edad en la que, digamos, entréis en redes sociales o entra la gente en redes sociales. Y por otro lado, creo que el gobierno debería poner una multa de 90.000 euros a cualquiera y no volvería ninguno a hacer nada más, jamás. Qué majo. Se acabaría el conflicto en 5 minutos, pero como no quiere poner multas, solo pone la DGT, pues así estamos. Estás aquí haciendo amigos, ¿eh? Sí. Mira, tengo 2 preguntas desde Twitter. Laura Herarias, un saludo. Pregunta para Francisco: si como usuaria particular de Instagram o YouTube veo un contenido en el que se comete una infracción de este tipo, ¿cómo puedo actuar? Esto es complicado. A mí me ha pasado alguna vez por otras cuestiones de privacidad y demás que he intentado denunciar en estos canales ilegalidades y no he tenido la posibilidad. O sea, tú denuncias en Twitter o en otra red social un contenido que viola, por ejemplo, los derechos fundamentales. Esto está en los términos y condiciones. Pero es que no tienes una pestañita en la que puedas decir, quiero denunciar este contenido porque está cometiendo una ilegalidad. Yo lo he intentado a veces hacer y no he podido hacerlo. Entonces, claro, ¿cómo lo denuncias? Pues en principio, si tienes las ganas de denunciarlo, tienes que denunciarlo ante el Ministerio de Sanidad o ante las comunidades autónomas que tienen organismos de consumo encargados de vigilar el cumplimiento de las normas, si quieres denunciarlo, porque denunciarlo realmente ante la red social pues es muy complicado, es un frontón, puedes denunciar estas irregularidades, pero no puedes denunciar. Y esto es una cosa que a mí me asombra realmente, ¿no? Y me asombra, pero aquí ya entramos en problemas de competencia internacional y de política de represalias comerciales por exigencias de cumplimiento de la legalidad, ¿no? Entonces es complicado, pero bueno, si quieres denunciar, al Ministerio de Sanidad. Bueno, no es una denuncia formal ni mucho menos, pero que sería muy interesante a nivel de publicación, más sencillo, como lo que se hace en Wallapop, que si tú vendes medicamentos en Wallapop hay una opción para denunciarlo, por ejemplo. ¿Ah, sí? Sí, te lo quitan el anuncio inmediatamente. O Instagram, por ejemplo, si subes una foto de un desnudo, te la borran en cuestión de minutos. Bueno, eso me... El algoritmo es capaz de identificar los pezones con una precisión. Una prueba ahora mismo. Lo de los pezones con el tema de la lactancia es impresionante. genera situaciones eso está regulado, en 3 minutos te lo han borrado, pero si tú subes y si subes armas o drogas, igual. Pero si subes medicamentos, por ejemplo, no, sería tan sencillo como añadir la opción. Está promoviendo el uso de medicamentos. Zasca. Quizás damos ideas a las plataformas, sería obligatorio a lo mejor introducir antes de subir una publicación un cuestionario o algo, ¿no? Indique si subes, pero claro, ya encontrarían la manera la inmediatez de las redes tiene... No, me la cargo. A lo mejor al entrar a hacerte la cuenta, ¿no? En plan, está prohibido anunciar esto otro. Sería interesante. O eso, o pasar un psicotécnico también. Yo lo llevo proponiendo años, pero no se me hace caso. Para usar redes sociales. Sí, entonces supuesto. nos quedaríamos ahí con 5 usuarios. Hablas en primera persona y habría que verlo. Vamos con otra pregunta de Madres Estresadas, Marisa. El público de los influencers es muy joven. ¿Tienen criterio para diferenciar qué es cierto y qué me estoy inventando? Que respondan nuestros martianos. ¿Tenéis criterio? ¿Consideráis que tenéis criterio vosotros para decidir, ver cuando se están engañando? Sobre todo en temas de salud, ¿vale? Cuando os salta la alerta de decir, esto no me lo debería estar diciendo esta persona. A ver, bueno, me ha tocado a mí contestar, no sé por qué, pero no sé si soy el caso más adecuado Enrique, para contestar esta pregunta, porque no soy muy seguidor de influencers, lo que viene a ser... ¿Pero tienes criterio, Enrique? Los más conocidos, o sea, pero tengo un criterio, obviamente. Yo, si veo que alguien me está recomendando algo, en todo caso, o sea, puedo darle una importancia especial porque esa persona es un referente para mí,
pero yo creo que en mi caso antes investigaría un poquillo, aunque sea entrar en Google y mirar, vale, esto es... Bien. Este producto que está recomendando es tal, con tales características, y en todo caso intentaría contrastar con otras personas que coinciden en que es algo bueno. Pues mira, me fío de la opinión de mi influencer y pues voy a darle un intento. Fíjate que yo creo que no tiene que ver con la edad, sino con el nivel de uso, de manejo o la madurez en redes sociales. ¿Por qué te digo esto? Tú tienes grupo de la familia WhatsApp, ¿no? ¿Quién se traga más bulos, tú o tu madre? ¿O tu padre? Tú te pasando el enlace, no sé qué, el enlace, no sé cuántos. O sea, también depende un poco de lo que sepas. Tú, por ejemplo, has dicho que puedes mirar información, contrastarla, cuántas personas que empiezan en WhatsApp o que empiezan a utilizar redes sociales lo hacen. Yo creo que eso vas adquiriendo un poco con un poco de educación, que a día de hoy, por lo que sea, pues vas aprendiendo con el tiempo, vas a ser leches, porque es así. Pero no, yo creo más que una cuestión de edad, que las has dicho, porque como son jóvenes y ellos y tal, yo creo que ellos jóvenes pueden tener más manejo que una persona mayor en las redes. No, es una cuestión de más de lo que estés habituado a las nuevas tecnologías y de lo que estés al tanto de este tipo de situaciones. No. Yo estoy de acuerdo contigo en el que efectivamente ellos tienen más recursos digitales a la hora de interpretar y discernir entre lo que es verdad y lo que es mentira, pero les falta una cosa que la gente mayor sí tiene, que son las anclas. Y a lo mejor a ellos 4 en concreto que están aquí un martes por la tarde en una charla de 2 horas sobre salud, no. Pero hay una población amplísima que no está aquí un martes por la tarde en una charla sobre salud, que no tiene las anclas necesarias y que en su casa no ha visto un periódico, ni se pone la radio, ni se pone el informativo, y no es capaz de discernir entre lo que son fuentes fiables y lo que no lo son. Y lo que es algo que parece un medio de comunicación, pero en realidad es una página que se utiliza para generar bulos sin parar, influir en tu opinión política, y un periódico que todos pensaríamos que es un medio reconocible y recomendable. Creo que la población joven tiene ese hándicap, que no es capaz de discernir lo que es información de valor y lo que no lo es si no le han enseñado en casa. Pero a nivel de analógico, me refiero a nivel de red social, yo creo que puede ser igual de peligroso un chaval de 14 años que entra a Facebook por primera vez que un chaval de 60, que una persona de 60 que era la primera vez que entra. Pues si te das cuenta, de hecho, yo una vez, por hacer la broma del Día de los Inocentes, y no tenía nada que ver con salud, compartí una noticia falsa en Facebook, en Twitter y en Instagram, y la gente se lo creyó en Facebook, que le da el rango de edad superior, por ejemplo. En Instagram ninguno. Entonces yo creo que depende un poco también de lo que estés habituado a decir, vale, las redes sociales están ahí para lo que están y hasta cierto punto, pero eso yo creo que depende un poco también de cómo sepas utilizar, pero ya estamos hablando de la red social como herramienta, no de lo que has visto en casa con periódicos, con televisión, que se da por supuesto que la televisión Pero es a ti en tu Instagram te sigue la misma gente que en tu Facebook, o en tu Facebook te sigue No, tu entorno genérico, y en tu Instagram la gente que está interesada en... Pues buena pregunta, luego les pregunto cuando llegue a casa, pero Claro. ahora... O sea, te quiero decir que al final las relaciones de Facebook tienen más que ver con un estatus social que a lo mejor no necesariamente es en el que circulan tus seguidores, sino en el que circula el entorno en el que has crecido, los amigos del colegio... Hablaba más de tema de rangos de edad, pero también depende un poco, claro, hay muchísimos factores para todo este asunto. Digo que el tema de la edad tampoco puede ser un hándicap, lo que dices tú de la experiencia, pero por otro lado estos chavales han crecido con internet debajo del brazo, mientras que a lo mejor otras generaciones no, entonces tienen mejor formación en algunos aspectos, aunque no tengan la experiencia o ese hándicap que hablas tú. Pero yo creo que por edad, al haber nacido con una tablet debajo del brazo, que sí, desde pequeñicos, pues saben algunas cosillas más que a lo mejor que sus predecesores en algunos aspectos, yo creo. Que luego hay otros factores, por supuesto, de muchísimos... Bueno, la cuestión es que al final ellos son el público fundamental de las influencers, de lo que estamos hablando hoy en cuanto a influencer entendido como gente con muchos followers en Internet. Luego, obviamente, bulos e información incorrecta la encontramos en todos los medios de comunicación. Todos. Desde la tele, que es la sagrada, ¿no? La vaca sagrada, en la tele hemos visto barbaridades. Y a pesar de salir en la tele, que antes, cuando salía en la tele, era verdad, eso era así. Y ahora pasa con Google. En los medios de comunicación, periódicos, tanto escritos como ahora digitales, Clara, tú bien sabes que hay de todo. Y también, en parte, tienen mucha responsabilidad los medios de comunicación por dejar este espacio a los influencers. Sí, no creo que lo hayan dejado queriendo, ¿eh? No, me imagino que se lo habrán quitado, porque la publicidad, que es gran parte de... Hay muchas marcas apoyando a estos influencers, que esa es otra.
Sí, yo creo que, o sea, lo decía al principio, yo creo que es una responsabilidad compartida por todos. Hay varios problemas que tienen que ver con el estado actual de los medios de comunicación. Los periodistas no estamos en nuestro mejor momento, ni mucho menos. Hemos perdido credibilidad, las redacciones están diezmadas después de la crisis. Tenemos un modelo de negocio que no funciona, en el que tenemos que hacer muchas páginas vistas para colocar mucha publi, para que la gente vea más publicidad e ingresar la mitad de lo que ingresábamos antes. Y todo eso, además, en un entorno en el que la gente ha dejado de creer en nosotros. Es que ha eso es un dejado de creer problemón. en nosotros. Y por lo tanto ha girado a creerse otras cosas y se ha encontrado con gente que tiene un mensaje más sexy, nuevas maneras de contar, que además cuenta las cosas en un formato que llevo todo el rato en el móvil y que me es mucho más agradable de ver que leerme una crónica de 4.000 palabras. Pues sí. Y eso, hay una parte de responsabilidad y de error de los medios de comunicación que yo creo que no se han sabido adaptar, sobre todo los más grandes, ¿no? a esas nuevas maneras, nuevos formatos y nuevos modos de consumo. Pero insisto otra vez en que todo es una corresponsabilidad. Las plataformas tienen una parte de responsabilidad, el gobierno tiene una parte de responsabilidad, las instituciones públicas y la manera en la que estamos educando a los chavales cuando les damos un móvil cuando tienen 10 años, pero no les enseñamos cómo se consume aquí dentro y cómo esto cambia radicalmente los patrones de consumo y cómo la vida aquí dentro es la vida de todos los días, y si tú no le gritarías cabrón por la calle a nadie, tampoco se lo puedes gritar en redes. Todo eso nadie se lo está enseñando. Bueno, los padres sí, estamos en ello. Sí, sí. Los padres que tenéis conciencia de que esto es un problema y que existe y de lo que escriben vuestros hijos en redes sociales, sí. Pero otra vez, no todos los padres son como tú. Es que eso es un problema, de verdad. Una de las principales cosas que nosotros hemos visto después de abrir Maldita y empezar a escuchar a la población es que había muchísimas preguntas que nosotros creíamos que la gente no tenía, que no había que contestar y que sin embargo existían. Siempre pongo la más exagerada, pero para que se haga una idea de que esto existe. ¿Es verdad que un mosquito te puede dejar embarazada de un solo picotazo? Eso, que es un titular de una noticia satírica, nos ha llegado varias veces como consulta maldita.es. Y eso es lo que a nosotros nos hace darnos cuenta de que en esta atalaya de políticos, periodistas y twitters no está la conversación. La conversación está en otro sitio y hay que bajar, escuchar y contestar ese tipo de preguntas, porque también las tienen. Y ser súper consciente de que, aunque estos 4 sean maravillosos y sepan identificar lo que es verdad y lo que es mentira, no es lo normal. Vamos a ver cómo van los dibujos de Enrique, que seguro que ya ha avanzado un montón, porque hablamos mucho, ¿eh? Y da para largo esto. Ay, mira qué majos. Ay, mira los marcianos. Muy bien. Ole. Ahí está, que está pintando. Claro, sigue. Bueno, y hablando de influencers, hay que hablar también de una categoría, porque hemos hablado de los que están en Instagram, de los que están en WhatsApp, de todos los nosotros que funcionamos como influencers. ¿Qué decimos de los famosos? ¿Cómo afrontas que una actriz de Hollywood, que seguro que nos ve, Gwyneth, besito, Gwyneth Paltrow, millonaria, multimillonaria, vendiendo enemas de café y recomendando que hagamos, por favor, que se le va a poner el cutis a la gente como a ella? Realmente yo creo que hoy en día hay poca diferencia entre famosos e influencers, realmente. Bueno, O sea, la línea se ha A Gwyneth difuminado. Paltrow La le ha expansión. dado Esa no sé quién es. la plataforma. Yo lo siento, pero no Le está ha dado la informado. plataforma un medio. Ahí Claro. sí somos responsables. Bueno, es que yo he alucinado mucho con eso, que la tenemos en streaming y en todas partes, y es multimillonaria y saca un producto y lo agota. Y no digo los productos que son porque es que me parecen memeces. Un saludo. Pero Que a estamos lo mismo me hablando- quieren contratar. Es lo mismo, lo único que esa gente tiene otro trabajo que ser multimillonario o Ya, ser pero tal, como si antes hablábamos de gente que está dentro de una plataforma un poquito más asequible, ¿no? Cómo controlas Instagram, cómo intentas acotar YouTube, cómo trabajas con Google o Facebook, ¿qué hacemos con Hollywood? ¿No? Que con una industria, esta mujer tiene un equipo de publicistas, tiene todos los medios de publicidad a su disposición, tendrá abogados también, muchísimos, Fran.
Si necesitas ahí apoyar, ¿no? Y cómo, y además está demostrado que está recomendando prácticas nocivas para la salud. Ya no que no sirvan para nada, sino que encima son nocivas. Hay métodos, ¿Qué hacemos? Hay vías legales, o sea, al final... Desde Parla, os animamos a que renunciéis a Gwyneth. No. Con ella es muy difícil porque realmente, bueno, está muy lejos y habría que recurrir a la plataforma que aquí está, digamos, de alguna manera. Al final todos quieren vender productos, ¿no? Y habrá alguien que venda ese producto. Si alguien tiene un establecimiento en España o quiere vender productos en España, se tiene que someter a la legislación española, a la ley de comercio electrónico, ¿no? Y luego todas estas cosas, claro, todas están prohibidas. O sea, la legislación de medicamentos y de productos sanitarios prohíbe el uso de personajes famosos como medio de incitación al consumo. Hay sentencias de estos. Hay un producto bastante conocido, no voy a decir la marca, que ha conseguido, siendo un complemento alimenticio, que tiene una acción farmacológica, un principio activo. ¿Tiene como pinta de yogur en bote? No. No sé exactamente qué pinta tiene, pero bueno, sé que tiene un principio activo y ha conseguido ser autorizado en alguna comunidad autónoma como producto sanitario. Que un producto sanitario... Ya me dirás cuál es, no iba a principio activo como tal, ya me dirás cuál es, por no tengo pues ahora. Este, que ha conseguido meterse ahí en ese hueco, luego ha pretendido hacer publicidad con una famosa... Y esto, bueno, pues los tribunales lo han declarado ilegal. O sea, directamente en una sentencia, además de 2 líneas. O sea, esto está en la ley, es ilegal, por lo tanto, ya está. Pero sobre lo de las técnicas y las prácticas así para jugar un poco, hablemos de la melatonina, por ejemplo, que se anuncia en la televisión, es como complemento alimenticio. Los complementos alimenticios no pueden hacer indicaciones terapéuticas de ningún tipo. O sea, no pueden hacerlas. ¿Qué pasa? Bueno, pues que están ahí en el limbo, jugando un poco a la terminología, y hay mucha laxitud. Con los complementos alimenticios, yo tengo una opinión que es discrepante de la que mantiene, en este caso, la Ecosán, que, bueno, he escrito sobre esto alguna vez, porque la Directiva de Complementos Alimenticios prohíbe totalmente hacer declaraciones de propiedades para la salud. Pero la Ecosán entiende que a los complementos alimenticios se les aplica el reglamento 1924, que es el de las declaraciones de propiedades saludables de los productos alimenticios. Entonces pasa que a un complemento alimenticio se le pone el 15% de una vitamina que la población toma el doble de lo que recomiendan las ingestas, como la vitamina C, y hace una declaración de propiedad que es antioxidante y previene el envejecimiento. Y esto lo estamos viendo todos los días, es un fraude, pero yo le pregunto a Ecosán, ¿no?, y al Ministerio, si ellos entienden que a los complementos alimenticios le es aplicable el reglamento 1924, que en su artículo 4 establece que hay que hacer un perfil para ver si ese producto alimentario es saludable o no saludable, ¿cómo se hace un perfil nutricional de una pastilla? O sea, si es que están ahí bailando entre la normativa de fármacos, de productos saludables. Claro. Y hay mucha laxitud. Entonces no hay requerimientos. La administración no está... esto no le importa a nadie. Parece que no le importa a nadie. Esa es la sensación que yo tengo. Claro, y ves en canales infantiles, que además a mí me ha sorprendido mucho, en canales infantiles, en pleno horario, niños viendo anuncios de melatonina y cantando la canción porque se quieren ir a dormir con la melatonina. Y los padres, que por supuesto lo que queremos es que nuestros hijos duerman angélicos, pues la duda, oye, pero esto lo venden, lo anuncian en la tele. La publicidad dirigida a los niños, eso es una cosa que es un escándalo. O sea, los estudios acreditan que el código de autorregulación que tenemos, que, bueno, os podéis imaginar, de repente el Estado decreta que no se puede beber y conducir, pero nosotros le decimos, no queremos que nos regule usted, nos vamos a regular nosotros, y nos hacemos un código de autorregulación y nos hacemos para nosotros un código de circulación, nosotros los ciudadanos. Pues esto es lo que pasa en publicidad de alimentos dirigidos a los niños. Hay un código de autorregulación que es tan laxo que casi todo se puede. Pues aun siendo tan laxo, y aunque todo se puede, se incumple en un 88% de los casos, según algún estudio. 3 de cada 4 anuncios incumplen el propio código y la administración no hace nada.
Entonces, bueno, hay que hacer algo. Realmente el Ministerio de Sanidad tiene bastante trabajo que hacer. Sí, está claro que tienen que hablar contigo. Pregunta para Clara. ¿Puedes indicarnos, por favor, vamos a meter aquí el por favor, que es de mi compañera Sonia. ¿Puedes indicarnos, por favor, nombres de webs para contrastar si la información es verdadera? Yo me sé uno, pero Yo no voy a también. hacer publicidad. Me parece que está feo. Pero una cosa sí que me parece importante. ¿Es necesario que tengamos que contrastarlo todo? Es decir, ¿vamos a tardar el doble de tiempo en vivir? Pero, ¿no? Porque tenemos que contrastar todo. A ver. Estoy bastante de acuerdo con esa... Pero vamos a hacerlo para que la gente no lo tenga todo un poco más llevadero. Yo creo que a todo se aprende. Y creo que a tener el ojo crítico necesario para saber distinguir entre lo que nos tiene que hacer sospechar y lo que podemos creernos del tirón es algo que vamos a aprender según vayamos adquiriendo capacitaciones que tienen que ver con lo digital, pero también tienen que ver con agudizar el ojo. Las generaciones más jóvenes, con un poco de suerte, esto se convertirá en mi obsesión, será una asignatura transversal a lo largo de toda la evolución escolar y tendrán diferentes profesores a lo largo de su aprendizaje que les irán explicando. Si recibís una imagen, tened cuidado, cosas que podéis hacer una búsqueda inversa en Google. Bueno, en fin, cosas que son relativamente sencillas y los mayores tenemos que reeducarnos. O sea, cuando yo digo que a los chavales hay que enseñarles a consumir aquí, nosotros también. Si nos leemos 5 titulares muy llamativos haciendo scroll en Facebook, en algún momento tendremos que pensar, vaya, igual debería de entrar y leerme el link entero. Igual debería ver quién está publicando esto y si lo conozco de algo o es una web que se llama costillasfritas.com, igual entonces no es el medio más fiable del universo. Claro. Igual si alguien me está contando que han descubierto la pastilla mágica que cura el cáncer, cuando ponga la radio por la mañana también lo van a contar en el informativo y no me lo va a contar solamente una web que me he encontrado por ahí tirada. Yo creo que todo eso, que a lo mejor así a priori no se nos ocurre, pues porque nos han dado un móvil y entonces vamos ahí y leemos miles de cosas y nos parece todo súper interesante, en un momento dado lo vamos a ir adquiriendo. Y creo que es la única vacuna contra la desinformación, la educación a todos los niveles. Uh-huh. Sí, o sea, la educación, tener un poco de sentido crítico, pero que no tengamos que estar contrastando todo lo que, No, porque al final llegamos a depender en exceso, ¿no?, de otros servicios, otros proveedores, otras personas, ¿no? Claro, pero yo insisto, creo que aprenderemos a saber qué es lo que tenemos que contrastar y qué es lo que no. Nos pasa un poco en nuestra vida diaria. Imagínate cuando no teníamos móvil, qué locura. Cuando íbamos a hacer un papel a Hacienda y no teníamos ni idea de qué iba la vaina que teníamos que hacer en Hacienda, le preguntábamos al señor del counter, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Sí, estaba. O sea, Lo siento, pero... entre preguntarle al señor que está en la ventanilla y preguntarle a Google, no hay una diferencia abismal. Y las dudas que tenemos, que efectivamente no somos capaces de resolver por nosotros mismos, oye, pues preguntémoslas. Y es maravilloso poder hacerlo. Y una pregunta que también está relacionado con esto, porque está relacionado con la dependencia que podemos llegar a establecer con otros servicios, habla de las apps, apps sanitarias o apps sobre salud, que por ejemplo que nos llega una pregunta, una app que detecta cáncer de piel, midiendo los lunares y estos temas, ¿no? Hay un montón de apps que ahora nos dicen, esto es sano, esto no lo comas, esto sí, ten cuidado con esta mancha, tiene Yo tamaño... tendría cuidado, vamos, con un poco de apps de cremas, por ejemplo, que se usan ahora de temas de... Bueno, de cremas me refiero a cremas de belleza, de cosmética y demás, y hay muchas que están pagadas por detrás para que opinen que X crema es mejor que otra, o que no consumas esta, aunque los criterios son ahí, vamos, que los criterios son arbitrarios, no, que están regidos por ley de quién paga Claro, más. que no sabemos quién está detrás de las apps. Con alimentarias no sé muchos, ahora me imagino probablemente más el que está más metido. También he oído cosas por ahí que hay alguna cosa rarilla y algunos compuestos que los declaran como que son cancerígenos, nocivísimos, y realmente pues no son para tanto, o no tienen o no tienen peligro. Entonces yo creo que es un poco lo de las aplicaciones, o sea, es muy buena idea y en algunos casos puede ayudar mucho, pero también hay que cogerlo un poco con pinzas, yo creo, pues nunca sabes quién está detrás. Claro, porque ¿qué responsabilidad legal tiene una app que te dice, no tienes nada, y luego resulta que tienes ahí algo? Eso es muy complicado. O sea, seguro, yo no las conozco, estas de diagnóstico, pero el diagnóstico es un acto médico. Por lo tanto,
O sea, eso entra en la frontera ya de casi el intrusismo, pero claro, intrusismo mediatizado por una máquina o por una aplicación, ¿no? O sea, es una cosa demencial, ¿no? No sé, tendría que verlo exactamente para ver qué me parece realmente, porque lo que me parece es rocambolesco. Tenemos una pregunta al final, pero tienes que hacerla por Twitter. Vale, hombre, tengo que sacar el móvil. Con el hashtag VidaMartes nos la pones y la leemos por aquí, porque tenemos más preguntas de nuestros martianos, seguro. Sí, hola. Habéis hablado de que la cura de la desinformación con estos riesgos de Twitter y las noticias falsas y tal, al final está en los propios usuarios, en la educación, ¿no? Entonces, volviendo al tema de las influencers recomendando en YouTube medicamentos, ¿hasta qué punto una posible solución sería no tanto cortar de raíz y evitar todo ese tipo de vídeos, sino fomentar la educación del propio usuario que, como comentabais, tiene cada vez más experiencia en Internet y, por ejemplo, pues establecer que la influencer tenga que indicar, lean las instrucciones y consulta a su farmacéutico? Sí, como en la tele, ¿no? Bueno, yo creo que estamos intentando hacer una doble estrategia en el sentido de, por un lado, educar a la población, no, porque esto ya de paso no solo educamos de cara a redes sociales, sino del día a día, que no recomendéis medicamentos ninguno porque sí. Y otro lado sería darle el toque a las influencers. Yo sinceramente, lo que has dicho tú, que se de consulte a su farmacéutico, eso que sepáis, pues no sé si lo sabréis o no, es obligatorio los anuncios de la televisión de especie de medicamentos publicitarios, es decir, que no necesitan receta, como el famoso Frenadol. El tema está en que si tú lo haces en la televisión, tú a la televisión no le puedes preguntar nada. Tú vas a ver la farmacia y dices, me pasa esto, y la farmacia dice, el farmacéutico te diremos si es algo que te conviene a tomar o que te convenga a tomar otra cosa. Sin embargo, el peligro que tiene esto en redes sociales es que la gente le pregunta a la influencer y la influencer contesta. Y claro, te está recomendando un medicamento una señora que no sabe pronunciar en los principios activos. Y te está asesorando sobre un medicamento, es una persona que no sabe absolutamente nada de medicamentos. Solo lo único que te puede decir es, pues a mí me va bien. Y claro, el tema es ese, entonces hay que dar un poco, por un lado, informar a los usuarios al lado del conflicto a la población y por otro lado estas personas saber dónde informarles dónde tienen los límites y hasta dónde llega su capacidad de recomendar cosas, porque un medicamento obviamente no es un producto más, sin más, como ha dicho él ya. Y no sé qué más. Además de las recomendaciones en las redes sociales y con influencers por medio, pero sobre todo con las redes, ya más bien de usuario a usuario, se encuentran también prácticas que no sé si conocéis, que son las de intercambio de medicamentos. Pues por ejemplo, cuando hablamos de tratamientos de infertilidad, sobran en ocasiones, has terminado un tratamiento y te sobra... Eso se hace mucho en el patio de la escalera de la comunidad de vecinos míos, se hace muchísimo eso de pues eso en redes sociales está constatado, en realidad surge desde un espíritu de compartir, porque son tratamientos que tú no vas a poder terminar y habrá gente que sí, pero claro, tiene muchos riesgos. ¿Cómo combatimos este tipo de prácticas que surgen de manera espontánea? Yo creo que eso pasaría por la red. Se podría utilizar la campaña esta de las influencers, de hecho, para concienciar a la gente de que eso está mal, ¿no? En plan, no des medicamentos, no seas influencer o algo así. No, pero es verdad, porque al final se envían los medicamentos. Sí, de verdad te lo digo, No se sabe cómo se están manteniendo los medicamentos. Eso es gravísimo, nos pasa mucho en las farmacias, que te vienen la gente no es consciente como tal, y eso a lo mejor no es culpa de la gente, sino que hay que machacar más en el tema de la educación sanitaria. Que te viene a la farmacia el medicamento hace una semana en casa y dice que no he tomado, te lo devuelvo. Pero en plan que quieren el dinero y todo, pero dices, claro, yo esto no lo puedo poner luego en circulación otra vez, yo no sé dónde está esto, a lo mejor lo ha cogido el perro con la boca. O lo que es peor, el niño, que también el niño tiene gérmenes por todas partes. O lo has dejado en la puesta y al calor. A nosotros nos exigen una serie de condiciones en las farmacias, estamos controlados por sanidad, temperatura, humedad, o sea, está eso al milímetro, o sea, tenemos que pasar unas inspecciones bestiales. O sea... Y claro, que lo hagan en un patio de escalera o como dices tú, o por internet. Te lo mando por carta, y la carta es a quien la ha cogido, quien la ha tocado. Los medicamentos son una cosa muy seria y a las más mínimas se pueden desestabilizar y no funcionan igual, pueden tener más efectos adversos, se pueden contaminar. Entonces a mí eso me parece hacer una salvajada, sinceramente. A nivel sanitario, una salvajada. Sí. Y vamos, eso lo hemos visto incluso en vídeos, que dices tú, bueno, en uno de los vídeos de estas influencers, una se pasaba medicamentos a otra, decía, toma, que a mí me ha ido muy bien, toma, échatelo a ti, no sé qué. Y es que en directo, en streaming. Hombre, pero es que es su amiga, claro. Hombre, imagínate que ojalá no, entre comillas, imagínate que la amiga hubiese sido alérgica a eso, que le da un shock anafiláctico en directo y así aprendemos toda la población española de lo que es un medicamento de verdad. Yo, de todas formas, creo que es importante también tener en cuenta, o sea, que
hacer risa con las influencers es fácil, pero... No, y además que hay gente que hace, de verdad, hacen una labor maravillosa. No, pero sobre todo que no lo hacen, yo creo que lo hacen por pura ignorancia y por puro desconocimiento. Y creo que nos son más útiles como aliados. Claro que sí. Que como... Para el bien. Sí, son que como muñecos de trapo, ¿no? Porque realmente creo que el poder que tienen las influencers para llegarle a determinados rangos de población en los que, menos ellos 4, no nos van a ver, es súper importante, y también tenemos que ser capaces de saber utilizar eso para mejorar el ecosistema en el que estamos. Creo que, o sea, que bueno, igual que trabajar con las plataformas o con los gobiernos es importante, creo que es importante tenerles a nuestro lado, y más teniendo en cuenta que si las multamos no va a ocurrir. Entonces, si somos capaces de conseguir hacerlas más responsables, hacerlas Sí, hablamos hombres. en femenino, pero Hoy, es plural. Bueno, no. Y ponerles de nuestro lado para que hagan esas campañas, tenemos mucho más que ganar. No es por ponerme en plan negativista, ni mucho menos, que soy más positivo que otra cosa, pero si a esta señora les pones 5.000 euros de pagar, es decir, que le pagas una colaboración 5.000 euros, y el angelito bueno aquí diciendo no lo hagas, van a acabar cobrando los 5.000 euros. Entonces yo lo de las influencers no contaría con ellas como aliadas, porque son influencers pero tontas tampoco son, Y de todas formas ha habido alguna que era sanitaria. De hecho tuve yo jaleo con una que era médico, o sea que se supone que debería conocer este tipo de cosas, y aún así recomendó un medicamento más fuerte, o sea, de especial control médico. Entonces ya el desconocimiento yo me lo creía pues cuando lo hizo María Pombo, se puede decir, porque la chica pidió perdón, educadísima además, en 2015. O Paula Gonu, que también pidió perdón, que fue en 2017, hace años, pero ahora con todos estos jaleos que ha habido, que están todos los medios, que Sanidad se ha pronunciado, que lo sigan haciendo, y a mí yo no me creo que sea por desconocimiento, ya lo hacen porque les da la gana. Claro, en ese y caso... también tienen cierto además, algunas de ellas, o algunos, aire de que ellas son intocables completamente, en el sentido que se lo dicen, y se lo decimos los sanitarios, centenares de personas le dijeron a una influencer, centenares que me pasaron mis capturas de pantalla, te hablo. A una influencer esto no puedes hacer, es ilegal, es un delito contra la salud pública, puedes acabar haciendo daño a alguien, y la respuesta es de reírse de la gente, bloquear, déjame en paz, no tienes ni idea, llamar envidiosos. Entonces pero eso te lo hizo una, te quiero decir que las influencers son miles o 3, me da igual. O sea, es mucho más amplio el campo. No, a ver, las influencers, como hemos dicho antes al principio de la charla, es un asunto muy amplio el término influencer. Yo te digo que no todo es por desconocimiento, que también hay conocimiento por detrás, y que realmente sí que es bueno tenerlas, entre comillas, no contentas, sino tenerlas informadas de este tipo de aspectos. Por ejemplo, sería interesante que las agencias con las que trabajan de comunicación les dijesen, oye, esto hasta aquí, pero es que yo hablo con agencias de comunicación. ¿Y las redes en las que se publican? Y las redes, por supuesto, pero yo he hablado con gente que he trabajado con agencias de comunicación, con agencias de marketing de influencers, y le dicen, oye, que es que esto, cuando saltan estas polémicas, que no lo podéis hacer, y se pasa una opinión por entre de todas. Entonces ya ahí hay un punto en el que yo no sé, hay un punto crítico en el que en algunos casos, y no son pocos, ya no es desconocimiento, ya se me lo paso por el forro, o sea, hay punto. Bueno, entonces, quizás cuando marcas que trabajan con estas personas dejen de hacerlo porque se le planteen como que no es conveniente, quizás empiece a tocar el negocio, ¿no? Sí, ha pasado ya, de hecho conozco un caso que ha pasado, en el sentido de que la marca dos marcas le quitaron el patrocinio, porque son marcas del sector mío, los conozco, y le quitaron el patrocinio a los influencers por este asunto. Claro. También te digo que a esta gente le quitas un patrocinio y le entra otro. Ya. Entonces, que le da igual. Bueno, tenemos preguntas además muy interesantes, que no sé si eres el del fondo, pero son tuyas, ¿no? Muy interesantes. A ver, espera. Es que tengo dos. Bueno, voy a leer una, que es la primera de Mara Escobar. Muchos de los mayores influencers no tienen una carrera universitaria y son millonarias. ¿Qué mensaje crees que están transmitiendo a los jóvenes tan preparados que hay en España y no tienen trabajo? Ay. Bueno, eso yo más que tema de salud lo veo como un tema de educación, pero educación general. Sí. Y realmente no te sé decir porque... Que los chavales de La Casa de Papel también, te quiero decir. Sí, bueno, la vida te lleva... Y Belén Esteban también, o sea que esto lo hemos tenido siempre aquí en España. Que la vida te lleva por derroteros... Bueno, que hay que diversos. Estudiar, que leer y es bien para siempre. Exacto. Tenemos también otra pregunta de SCM que pone, para los tres, ¿qué papel juega la automedicación y una sociedad cada vez más dependiente del bienestar inmediato y permanente? Que es interesantísimo. ¿No sería cuestión de atacar
el problema desde ahí, más allá de si es falso o peligroso sin prescripción médica? Y estoy muy de acuerdo con esta pregunta. Es decir, estamos buscando la solución inmediata a nuestros problemas, ¿no? Encontrarnos bien de manera ya. Sí, bueno, yo eso como sanitario siempre lo he dicho. Vivimos en una época en la cual además el más mínimo problema tiene que ser solucionado de raíz. Y si el ibuprofeno, por ejemplo, de 400 hace lo mismo que el de 600 prácticamente, que el de 600, ¿y por qué no de 10 kilos, sino un pastillón así lo metíamos? O sea... En vena. No, es así. Te viene la gente a la farmacia, el ibuprofeno de 600, digo, no es que necesita receta, te puedo dar este que es de 400, no de 400, eso no hace nada. Dame dos de 400. Ahora la mitad, eso, pues me tomo 4, te dicen, no. O sea, es verdad que con lo de... Pues, somos de hábitos. Sí, pero te dicen, me tomo 2, digo, muy bien. O sea, te están limitando el grifo para que no hagas eso, tú hazlo. Y yo creo que sí, vamos, a nivel sanitario, además, que no pierden el tiempo. Tienen una farmacia directamente porque quiero antibiótico, lo quiero ya y quiero esto. Y realmente es un peligro de que... No es un peligro, pero nos falta paciencia como pacientes. O sea, yo siempre he dicho que el que le puso la palabra paciente a los pacientes era un cachondo. O sea. No, y además, que recuperando la estrategia de los influencers, a ellas les funciona bien. O sea, de hecho, por eso lo siguen haciendo. Porque a sus seguidores les gusta. Y además ellos lo dicen, ¿me habéis preguntado mucho? Todos me habéis preguntado por privado. ¿Qué hago para tener Había una canción de un grupo de rock que decía que una mentira agradable es más fácil de creer. No sé si es un refranero o no. Entonces esta gente da soluciones fáciles y sencillas. Te duele la cabeza, toma esto. Y no se dan cuenta que detrás de esa persona hay un cuadro clínico, hay un historial médico, hay X cosas, o puede haberlas, y que detrás de esa pastilla, como llaman ellos, está mal dicho, hay todo un mundo de indicaciones, de interacciones y demás. Entonces, digamos que estas personas ofrecen una solución a corto plazo que te reconforta. Y ya está, pero no piensan en ti realmente. Y está muy relacionado con ese comentario, ¿no? Que es que buscamos la solución inmediata, el rápido bienestar, ya, dámelo ya. Vas al médico, o con el niño, o para ti misma. ¿No? Y el médico, y esto pasa mucho, ¿no? Y el médico dice, no, que es que no, te vamos a dar paracetamol y ya está. ¿Y cómo? ¿Y el antibiótico no me vas a dar? No, es que ¿Cómo? ¿Y el antibiótico? ¿Cómo que el antibiótico no me vas a dar? Pero necesito un antibiótico, pero ya me estoy muriendo. Entonces queremos todo lo máximo, el máximo tratamiento, el máximo tal. Pero claro, te viene el influencer y te dice, no, tómate estas pastillas que me han pagado 5.000 euros por anunciarlas y te la comes de 5 en 5. Es que eso... Como país somos un espectáculo, ¿eh? Es verdad que tenemos que... Me gusta porque tenemos que reflexionar como espectadores, ¿no? Como espectadores de este tipo de canales, como audiencia y como pacientes también, ¿no? Porque al final todos somos... utilizamos medicamentos, los consumimos y bueno, también tenemos que asumir esa responsabilidad. Otra pregunta de Will Deep, Biología y Divulgación Científica. ¿No creéis que hablar de las influencers / magufos tiene el riesgo de generar un efecto rebote o Streisand? ¿No? Bueno, ese es al revés, ¿no? Por darles un altavoz más. Por ejemplo, yo no me había enterado de que algunas de ellas recomendaban medicamentos si no fuera por personas que seguía por Twitter. Gracias. Sí, bueno, eso lo sacó El País en portada. Sí, también. Pero bueno. Culpa mía, por cierto. Sí, es verdad. La culpa es tuya. Creo que si junto a esa crítica que se le hace, se le pone una serie de educación sanitaria de fondo, es como que sí, que tú decías al principio que las perseguíamos, las señalábamos, pero realmente estamos señalando la actitud. El problema es que el asunto se ha centrado más en las personas que en la propia actitud. Creo que si junto a esto que estaban haciendo de recomendar una serie de medicamentos ponemos un post-it encima de está mal por esto, está mal por esto otro. Por ejemplo, una señora, una influencer de estas, recomendó clorhexidina, no es un medicamento como tal, para enjuagarse la boca, y decía que ella no se cepillaba los dientes, que ella solamente utilizaba eso y lo recomendaba, ¿vale? No, con esto te quitas. ¿Qué problema? La clorhexidina te destiñe el esmalte de los dientes, te los pone amarillos o verdes, sí, se los pone amarillos, perdón, si lo usas más de una semana. ¿Qué hicimos? Pusimos ese ejemplo de por qué la clorhexidina no se puede utilizar más de una semana, y yo creo que con eso conseguimos educar a la gente sobre la clorhexidina. O las famosas toallitas, lo mismo. Había gente que decía, pues yo las llevo usando años, que se las cogí a mi hermana y no sabía que tenía estos efectos, muchas veces las dejo de utilizar. Y hemos conseguido, yo creo que ha sido más un poco de decir, esto está mal, esto que están haciendo es una chorrada, y además que las ves haciendo el chorras con los medicamentos y te das cuenta de que esa actitud no es buena. Entonces que ese medicamento tiene mucho por detrás, y yo creo que en parte toda esta polémica ha servido en parte para que se conciencie un poco sobre esto. Entonces yo la pregunta esa creo, bueno, el efecto Streisand, que es otra cosa completamente diferente. Verdad, era al revés. Es otra cosa. Pero yo creo que se ha conseguido un poco, fue en el fondo, educar sobre medicamentos, ¿no? Y también cuando salió no sé cuál hablando del paracetamol, que se inventó una ley que no existía, que habían cambiado la ley, y ahora las farmacéuticas, un jaleo se montó ahí, y ahora tuvimos que decir, no, mira, lo que ha pasado, saqué yo de hecho un post explicando lo del paracetamol, lo que había pasado y tal, y yo creo que eso llegó a muchísima gente a raíz de estas tonterías que está haciendo esta chica. Y entonces yo creo que las podemos utilizar como aliadas, pero también las podemos utilizar cuando meten la pata como un deslizante para llegar a más gente. Sí,
Sí, o sea, estoy de acuerdo con que hay veces que les damos más bombo quizás del que ya tienen ellas de por sí, pero si en realidad luego lo usas de manera positiva, ¿no? Pues mira, estamos aquí hablando de esto y vamos a ir terminando, que son ni 21 ya, con las conclusiones principales que tengáis cada uno. Es decir, ¿cómo lo enfocamos esto de manera positiva? ¿Cuáles son los puntos básicos con los que nos tenemos que ir todos hoy diciendo, bueno, yo creo que esto es lo que he aprendido hoy para no caer en este tema o evitarlo? Bueno, o ponerme a buscar Instagramers y ponerle comentarios. Bueno, yo quería incidir en que es importante, como farmacéutico, no recomendar medicamentos, porque en este país somos muy dados a ellos, al vecino, al cuñado, a quien sea. El tómate esto y a mí me funciona, son dos enemigos de la sanidad pública y pueden matar a alguien. Y también creo que es importante que salir concienciados un poco en el hecho de que no todo lo que se difunde en internet, ni todo lo que dice una persona, por muchos seguidores que tengan, es algo positivo. Y creo que es importante pues recalcar el hecho de que aunque mientras la sanidad no tome medidas más drásticas o se prohíba este tipo de conductas, es importante saber alertar y saber identificar esta serie de conductas que son nocivas para cualquier paciente. Y hasta aquí mi opinión. Fran. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que esto que hemos hecho hoy es positivo, tan positivo que a mí me consta que hay una iniciativa ahí para hacer algo por parte de la administración, del ministerio. Se está moviendo la cosa y es cierto que hay que ser cuidadoso, respetuoso con la voluntad de todo el mundo, pero lo cierto es que las ilegalidades y sobre todo las que tienen un posible riesgo de salud pública, pues hay que denunciarlas educadamente y que hay que saber utilizar las plataformas. Vosotros sois un magnífico ejemplo de ello, sois influencers de verdad y creo que hay que agradeceros y agradecer la oportunidad que hemos tenido para poder exponer esta situación, y creo que es muy positivo. Yo me quedo un poco pensando en lo que me preguntabas antes de si vamos a tener que chequearlo todo, y yo diría que una de las cosas más importantes que he aprendido en estos años haciendo periodismo de verificación es que hay que ser muy humilde en la vida y que si no sabes de algo, no sabes. Cuando no sabes, preguntas. No somos médicos, no somos farmacéuticos, no podemos recomendarle a nadie qué medicina se tiene que tomar, no podemos pensar que los demás, sin serlo, sí tienen las recomendaciones que necesitamos para mejorar nuestra salud, y tenemos que bajarnos un poco de esa idea de, bueno, es que mis padres son médicos y entonces yo sé de medicina. Oye, mira, no, mis padres son médicos, yo no tengo ni idea de medicina. Un poquito genético, ¿no? No se te pega, oye, ni las guardias, no se pega nada. Qué pena. Entonces, asumir que eso pasa. Nosotros en Maldita Ciencia, que es nuestro vertical dedicado a salud y alimentación, al final de todos los consultorios que hacemos cada semana respondiendo a las preguntas de la audiencia, que contrastamos con los expertos y los científicos que sí saben, siempre ponemos el mismo mensaje, que es: y hasta aquí el consultorio de hoy. No somos catedráticos de medicina, no somos médicos. Todas esas preguntas que tú harías en una consulta, no nos las hagas a nosotros. Claro, pero lo que pasa es que hay veces que nos cuesta hacérsela a los médicos. Eso da para otro programa. Claro, eso sí. Tendríamos que ponernos en modo terapia, pero yo realmente creo que encima tenemos la virtud de vivir en un país del primer mundo con una de las mejores sanidades públicas del mundo. No le preguntéis a la influencer, preguntadle al médico. Están ahí para eso. Que por algo paguéis impuestos también. O sea. También. Enrique, ¿cómo vas? ¿Ya has terminado? Pues nada, ilústranos, nunca mejor dicho. Ay, por favor. Ideal. Traduciendo. Me gusta la cara de concentración de Fran. Sí. Así. Ahí también. Ay. Nuestros marcianos, que no sé si se os ha quedado alguna pregunta. Ahora me decís. Madre mía, qué completo, qué maravilla. Bueno, pues un aplauso, por favor. Estupendo. Se ha sacado muy bien, ¿eh? Se ha sacado muy bien.
No sé si nuestros amigos martianos, ¿no? ¿Todo claro? ¿Vais a pasar luego esta noche a ver por Instagram? A ver. Luego le podéis poner el link. Mira, eso es una cosa que podemos hacer de verificación. En vez de verificación de respuesta, ponerle el link del programa cuando esté colgado en el canal de YouTube de la Fundación, del Espacio Fundación Telefónica, pues se lo ponemos. Esto no se hace. Revisa esto. Que Fran se sabe la normativa exacta. Te las sabes todas. No. Todos los números estudio, de memoria. Me las estudio. Madre mía. Bueno, amigos, pues creo que hemos llegado al final. Espero que os llevéis alguna conclusión útil, que miréis ahora con otros ojos a los influencers, a los maravillosos y a los que también pueden llegar a serlo, que les ayudemos a hacerlo también, que seguro que pueden. Y volverán los Vidas en Martes la semana que viene. Muchísimas gracias por habernos acompañado y gracias a Espacio Fundación Telefónica por habernos dado sitio aquí. Muchas gracias.